con lo de la clase pasada? Sí, vamos a arrancar. La clase pasada nosotros habíamos terminado en el cálculo de mediana. Habíamos presentado la moda, creo, pero bueno. Vamos a hacer X, una Y, F, Y, nos dio la fórmula. la formulita. Después nos la simplificó. Bien. Vamos a hacer una, como digamos, de referencia, una parte de una tabla. ¿Sí? Vamos a imaginar que tenemos una tabla de la que estamos trabajando. Y vamos a poner las columnas, digamos, más importantes para abordar este concepto, ¿sí? Entendiéndose que, bueno, ya estas tablas, ustedes ya las saben, digamos, en forma completa todas las columnas que suelen tener, ¿está bien? Entonces acá, donde sería la parte de clase, sería, digamos, donde nosotros aprendimos a poner el tema de los intervalos, ¿está bien? Bueno, Vamos a poner un par de intervalos por acá. Vamos a poner, no sé, estos intervalos salen de una cierta cantidad de números o de datos que nos dan y que nosotros ya aprendimos a través del cálculo del rango, la amplitud y la cantidad de intervalos a través de una cuentita, cómo encarar después y enfocar este tipo de tablas, mismo el tipo de gráficas también. Y vamos a imaginar que tenemos una tabla de este estilo, vamos a poner una ficticia, ¿sí? Donde de repente tenemos una cierta cantidad de intervalos, 20, 30, vamos a poner 30, 40, 40, 50, vamos a poner 50, 60, y vamos a poner una más, 60, 70, y esta última la cerramos con un corchete por ser la última. Entonces acá tendríamos 3, 4, 5, 6 intervalos, ¿está bien? Imagínense que nosotros tenemos, de alguna manera, esta parte superior izquierda, la parte izquierda de la tabla, y ¿se acuerdan que acá yo les decía que en esta columna, pegado a los intervalos, ¿sí? Le pondríamos acá un X sub I. Este X sub I representaba la marca de clase, ¿está bien? ¿Qué significaba la marca de clase de esto que estaba acá? Los intervalos era el punto intermedio de estos dos límites que tenía cada cajoncito de cada intervalo, ¿está bien? Entonces nosotros habíamos aprendido que si, bueno, si teníamos 10 y 20, sumábamos los dos, ¿sí? Y lo dividíamos por 2. 10 más 2, 30, dividido 2 me daba 15. Y ese valor es el punto central o el promedio entre el límite inferior y superior del cajoncito. Lo mismo pasaba con los demás cajoncitos. Entre 30 y 40 poníamos 35, 40 y 50, 45, 55, 65. Después venía una columna acá, que era el F minúscula sub I, que era justamente la frecuencia con que había cierta cantidad de datos que en este caso entraban en cada cajoncito o en cada intervalo. ¿Sí? Vamos a inventar, ¿también? Vamos a suponer que acá hay un 2, un 5, no sé, vamos a poner 7, 10, 8 y 3. ¿Está bien? Después, algo que era importante, que parecía tonto, pero era importante, era el F mayúscula sub I. Que de alguna manera, esta era la frecuencia absoluta acumulada, y que en la sumatoria que poníamos acá el número final, era como que lo estaba testeando si realmente yo había tomado todos los datos que me habían dado originalmente para analizar. Si a mí me daban 30 datos para analizar, una vez que yo distribuía esa cantidad de números acá, al hacer esa suma acumulativa, llegaba a un valor final acá que tenía que representar, ser igual a la cantidad de datos que me daba los datos para analizar originalmente. ¿Está bien? Entonces acá nosotros ¿qué hacíamos? El acumulado, 2 y 5 me daban 7, 7 y 7, 14, 14 y 10 me daban 24, 24 y 8, 32, 32 y 3, 35.
se supone que este 35, este número final, supuestamente si a mí me dieron para analizar 35 datos, quiere decir que al llegar este número final acá, 35, me está dando el aval como diciendo sí, analizaste los 35 datos y en el camino no se te perdió ninguno. Entonces, bárbaro, fenómeno. ¿Está bien? Después acá venía el n minúscula sub i, que era el tema de porcentajes. Cuánto representaba cada valor con respecto al total. Eso por el momento, bueno, lo obviamos. Después acá había una columna que era el n mayúscula sub i, que era la sumatoria de porcentajes. Y que acá al final me tenía que estar aproximadamente, me tenía que dar el 100%. Y habíamos dicho que, habíamos visto el tema de la media aritmética. Habíamos abordado uno de los temas, era abordar la media aritmética, ¿sí? Que de alguna manera era como el promedio, parecido como si me daban 3 notas, habíamos ejemplificado eso, si me daban 3 o 4 notas, y yo quería saber el promedio de ellas, ¿sí? Un valor promedio, entonces, bueno, sumaba esas 4 notas y la dividía por 4 y me daba, ¿sí? Un valor promedio, ¿sí? Como para saber, bueno, el cierre de un cuatrimestral o algo por el estilo. ¿Está bien? Más o menos cómo me va a cerrar la nota. Acá, en este tipo de tablas, este concepto de media aritmética, digamos, tiene la misma similitud, ¿sí? Calcular un valor promedio de todos esos datos que me han dado a mí para analizar. ¿Está bien? Entonces habíamos dicho que la media aritmética se representaba con la m sub e, perdón, no, la x con una raya, ese era como un promedio, la media aritmética era así, y tenía una formulita, que era multiplicar x sub 1 por f sub 1, más x sub 2 por f sub 2, más, así sucesivamente, más x sub n por f sub n, siendo el último valor el que tuviese la tabla, dividido este n, ¿sí? Perdón. Este n que representaba, si yo tengo esta tabla, esto sería mi número 35. Acá, ¿quién iría? El x sub 1, bueno, iría 15. Por f sub 1, me está diciendo, bueno, agarrar lo que tenía en la primera fila, en x sub 1, en esta acá sería 15, multiplicado por el f sub 1, o sea, el valor de frecuencia que tenés al lado, sería 2. Y así va sumando, ¿está bien? Este x sub n por f sub n representa el último valor que estarías vos multiplicando. En este caso, este valor acá, ¿quién va a ser? Justamente lo que vos tengas al final de tu cuadro. En este caso, la sexta fila, que es la última, este x sub n va a ser tu x sub 6 por f sub 6. O sea, acá irá un 65, multiplicado por el f sub n será el 3 acá. ¿Está bien? Entonces, uno multiplica 15 por 2, más 25 por 5, más 35 por 7, más 45 por 10, más 55 por 8, más 65 por 3, todo eso acá arriba dividido n mayúscula que representa la cantidad de datos. ¿Dónde saco ese dato? Bueno, justamente en la sumatoria del f sub i, el f mayúscula sub i. ¿Está bien? Entonces, este valor lo hicimos en algún momento y calculamos el valor promedio. También habíamos dicho que una manera rápida, si ya desde el vamos hay un ejercicio que ya me están dando una cierta cantidad de datos y vamos a suponer que me pide el enunciado, calcule la media aritmética, es como que yo como alumno me podría adelantar y ya al momento de hacer una tabla, hacer una última tablita acá, una última columna, ¿sí? A la cual yo estaría llamando esa columna x sub i por f sub i. Y en cada cuadrante que pondríamos acá, en cada celda, iría el producto del valor que tengo acá de x sub i por el f sub i. En este caso iría 15 por 2, sería 30. 25 por 5 serían 125 y así sucesivamente. ¿Está bien?
Este valor también lo multiplicábamos, lo metemos, este producto lo poníamos acá, y después lo que teníamos al poner estos valores acá es como si estuviésemos haciendo esta parte del numerador de la fórmula. Una vez que al final llegamos a poner todos los valores acá, esos 6 valores de los productos, lo que hacíamos es sumar el valor final, y ese valor final lo poníamos acá como numerador en la fórmula. Lo dividíamos por 35, por este valor, y obteníamos el valor promedio. ¿Está bien? ¿Estamos, chicos? ¿Se acuerdan de eso, verdad? ¿Sí? Vamos a hacer para que quede bien. Valor promedio, 7 por 5, 35. 32,42 me dio a mí. No sé si está bien. 245, este me dará 450, 45 por 10, 5 por 8, 40, me llevo 4, serían 440. Y este 5 por 3, 15, me llevo una 195. Y acá sumo. ¿Está bien? Yo tengo todos estos valores. Ahora tendría que sumarlos. ¿Está bien? Me va a dar un valor acá, y este valor va a ir acá en el numerador, como si fuesen todo el x sub i por f sub i, como los tengo acá. Este valor, 1485 me dio. ¿cuánto? 1485, si no sube mal, lo dividí por 35 y me queda 42,42 para redondearlo. Bárbaro. Listo. Entonces fíjense que esta sumatoria, si da 1485, lo dividen por el 35 y obtienen de esa manera un valor promedio, ¿sí? Acuérdense que son estos parámetros que estamos viendo son de descentralización, ¿está bien? O sea que van a ser valores en los cuales los demás números van a estar dando vuelta por ahí, ¿sí? Pero es digamos, un parámetro que me sirve de orientación para después a posteriori ver qué hacer con esos datos. ¿Está bien? Entonces, este sería, digamos, el concepto de media aritmética. ¿Está bien? Ahora después, nosotros nos encontramos con otro segundo concepto que era el de mediana. ¿Está? Sí. El de mediana tenía otra formulita. El de mediana se representaba con la letra ME, ¿sí? Y la fórmula decía, bueno, ponele L sub i más n sobre 2 menos f sub i menos 1 sobre el f minúscula sub i por a sub i. Esta era mi fórmula de mediana. ¿Qué significaba la mediana? La mediana, acuérdense que si nosotros, por ejemplo, teníamos una cierta cantidad de números, vamos a poner acá. Si nosotros teníamos 5 números y los ordenamos de menor a mayor, vamos a suponer que tenemos 3, 5, 7, 8, 9, quiere decir que tenemos 5 números y son impares, justamente el del medio va a ser para nuestro caso lo que vamos a llamar mediana. Es como un parámetro o un valor por el cual hay tanta cantidad de números por debajo que por arriba. ¿Está bien? Nos da otra medida de orientación, otro tipo de parámetro para que después, con ese valor, hagamos ciertas cosas. ¿Está bien? Entonces, ¿qué habíamos dicho? Si suponíamos que teníamos la cantidad de números o datos eran pares, vamos a suponer que tenemos 7, 8, 10, 11, 13 y 15, y tenemos 6 datos, bueno, el tema era ubicar los dos valores que estaban más centrales, decimos acá hay 6, la mitad tendríamos 3 hacia la izquierda y 3 números hacia la derecha, 3 datos hacia la izquierda y 3 datos hacia la derecha, y lo que estaríamos sacando entre estos dos aledaños con respecto al centro es un valor promedio. Es decir, sacar el promedio entre 10 y 11 en este caso. 10 más 11 me da 21, dividido 2 me quedaría 10,5. 10,5. Entonces, para este caso, este ejemplo,
la mediana sería 10,5. No es ni 10 ni 11, pero como es la cantidad de datos es pares, lo que se hace es, bueno, con respecto al centro, los dos números aledaños, bueno, sacar entre ellos buscar el valor promedio. Entonces, bueno, es sacar justamente estos valores aledaños, el valor promedio, y esa va a ser tu mediana. No tiene por qué ser un número específico en este caso, ¿está bien? Entonces, este tipo de concepto, ahora abordándolo a este tipo de tablas que estamos viendo, apareció obviamente complejidad, por la complejidad de los datos. Lo que uno hace es, bueno, tenemos una fórmula que en este caso aparecería. ¿Está bien? Profesor, Sí, decime. adelante de la división, ¿qué le traes? A sub I, no lo llevo a ver. Este es un L sub I. ¿Está bien? Sí, perfecto. Vamos La a parte de poner, atrás, quise decir. vamos a ponerlo bien. Se está por cortar, profesor. Ah, quedó un minuto. Listo. Yo mientras voy armando la fórmula. Salimos y vamos a Gracias. entrar. Vamos, chicos. Bueno.